Bendiciones para todos en este nuevo día. En Segunda de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 24, en adelante voy a leerles algunos hechos que nos muestran cómo el maligno, cómo Satanás a través de la historia usa las mismas armas. Y nosotros como pueblo de Dios muchas veces no reaccionamos y caemos. Las trampas son las mismas, las estrategias son las mismas. El propósito es el mismo: robar, matar y destruir al ser humano, acabar con la relación que tenemos con Dios y con la esperanza de vida eterna con la cual vivimos. Y en Segunda de Reyes 17:24 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Mire lo que pasó. Invaden a Samaria, el país de Asiria, con su ejército. A la gran mayoría de gente de Samaria los mueven de ahí, a los hijos de Israel, al pueblo de Dios, los sacan de ahí. Supongamos que hablamos de una población, estoy suponiendo, de 200,000 habitantes, sacó 150,000 y los esparció por otros reinos conquistados por los asirios. Y de otros reinos, que acabo de nombrar las ciudades, vino y los plantó ahí. ¿Qué buscaba Satanás? ¿O qué buscaba el maligno con todo esto? Mezclar las culturas. Y el rey de Asiria buscaba que no hubiese un movimiento de sublevación, de que se unieran los israelitas y todo. Seguramente dejó niños, dejó jóvenes y dejó a los ancianos. Y tal vez a los hombres de guerra los movió a otros lugares y los esparció por otras tierras que había conquistado. Y allí los mezcló. Entonces, ¿qué representa eso? Lo que estamos hoy viendo en la iglesia. Satanás se ha introducido en la iglesia. La iglesia en su afán de crecer, la iglesia y los pastores en su afán de mostrar a sus jefes de las misiones resultados, hacen lo que sea y permiten lo que sea con tal de entrar allí y hacer lo que ellos quieren hacer. Y eso es lo que buscaba el rey de Asiria. Y esa estrategia la sigue usando hoy Satanás. Por eso es que vemos de pronto en las iglesias comediantes que no se han convertido, artistas que no se han convertido de verdad, hombres y mujeres de todas las profesiones, estudiados y no estudiados, y llegan a introducir parte de su vida profesional, parte de su carisma y todo, y en un momento dado se vuelven emisarios de Satanás, del maligno, y empiezan a mezclar su cultura, su manera de ver la vida. Y así la doctrina se va dejando. Hoy en muchas iglesias, si se nombra un líder, un predicador, un psicólogo, un sociólogo, él va a hablar de eso. Si se nombra un médico, él va a dar hincapié o va a hacer hincapié en las cosas que él vive. Pero cada vez nos estamos alejando más de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando esto se dio? En el versículo 25 dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, y envió Jehová contra ellos leones que los mataban. ¿Qué pasa cuando el pueblo se aparta de la sana doctrina? Se aparta de las costumbres y de las conductas que Dios espera que tengamos en nuestro corazón. Dios manda juicio, y dice aquí que mandó leones, y estos leones empezaron a matar a la gente, a devorar a la gente. Ahora, los encargados de rendirle cuentas al gobierno de Asiria llamó, y mire que ellos sí sabían. Si usted sigue leyendo ahí, dice, y avisaron: nos está pasando esto. Y dice que el rey de Asiria, ante esa situación, él era entendido. ¿Qué hizo? Búsquenme de la gente que tenemos en cautiverio, de los prisioneros de guerra, búsquenme un sacerdote y envíelos allá para que les hable de Dios y para que hagan las cosas como el Dios de Israel quiere que hagamos las cosas, y así detenemos el juicio. Entonces, si vieron, ante la presión de Dios, el pueblo reacciona. Pero mire lo que pasó. Mandó un sacerdote. Si usted sigue leyendo ahí en el versículo 28, y la historia, me encantaría que leyera todo el capítulo 17,
usted se va a encontrar con ese. Y vino un sacerdote de Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Y mire lo que le pasó al pueblo. Pero cada nación se hizo sus dioses y lo pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria y cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Negail y los de Amat hicieron a Sima y los sabeos hicieron a Nibash y los de Tartac y los de Sefarvaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelet y a Anamelet, dioses de Sefarvaín. Y temían a Jehová, versículo 32, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos, en los lugares altos. ¿Qué pasa? Empezaron a jugar a dos bandas. Dijeron, bueno, listo, vamos a hacer las cosas como Dios dice que debemos hacerlas para parar el juicio de Dios. Pero la verdad yo no voy a dejar mis costumbres. Yo sigo adorando a mis dioses. Entonces vamos a rendir culto a dos dioses, a mi Dios y al Dios de esta tierra. Y así le pasa a la iglesia juega a dos bandos. El domingo, muy lindos se ven en la iglesia, muy santos, muy bien vestidos, muy reverentes, pero salen y en su andar diario, el lunes, el martes, en su trabajo, en su cotidianidad, son como la gente del mundo. Entonces encontramos esto, y por eso encontramos una iglesia debilitada, una iglesia que no tiene problema en adulterar, en caer en lujuria, en hacer idolatría, en jugar chance, en jugar loterías, en jugar baloto, en participar en cuanto vicio, en tomarse unos tragos, en adulterar, en traicionar a su familia, a su esposa y a Dios. Pero el domingo yo voy y presento culto a Dios, llevo mis diezmos y todo está bien. Entonces, si nos damos cuenta y leemos esto acá, esto fue tal vez 2000 años o más antes de Cristo, que la estrategia de Satanás siempre ha sido la misma. Y el hombre en su corazón siempre ha estado jugando con Dios, jugando con la doctrina, jugando con su vida espiritual. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el pueblo, en el versículo 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes. Y el 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces, su cultura, sus costumbres, sus festividades, sus parrandas, sus celebraciones, sus fiestas paganas no las dejaban. Pero el domingo iban al culto, iban a la iglesia, daban sus diezmos, sus ofrendas, cantaban, alababan a Dios, decían amén a todo lo que el predicador les decía y mostraban una falsa piedad. Y ellos decían, con esto paramos el juicio de Dios. Con esto hacemos que Dios no nos mande más esos leones y nos devoren. Y así ha estado el hombre, siempre jugando, siempre queriendo hacer las cosas a su manera, siempre queriendo burlar a Dios. Pero la palabra de Dios lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora, esto me impacta, porque el versículo 34 dice, y hasta hoy hacen como antes. Óigame bien, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso su nombre en Israel. Amén y amén. Y yo diría lo siguiente, voy a parafrasear el versículo 34 nuevamente, el primer renglón, dice, y óigame bien, hasta este año, en el 2025, se hace como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos. ¿Sí vieron que no hay nada nuevo debajo del cielo? Y que las estrategias que Satanás aplica son las mismas y que nosotros seguimos cayendo en lo mismo, haciendo lo mismo. Entonces, creo que es tiempo de reaccionar. Alguien lo dijo en estos términos, soldado avisado no muere en guerra. Entonces, ¿por qué estamos entrando en el juego de Satanás? ¿Por qué nos parece que está bien lo que Satanás nos incita a hacer? ¿Por qué Satanás pone las mismas trampas en los mismos lugares y volvemos a caer? ¿Sabe cuál es el motivo? No leemos la palabra. No hemos tenido un verdadero nacimiento. No nos hemos convertido al Señor de todo corazón, de toda nuestra alma y de todo nuestro ser. Tomamos a Dios, óigame bien, como un amuleto. Necesito a Dios porque mi hogar se está destruyendo.
Necesito a Dios porque mis finanzas se están resquebrajando, mi compañía, mi empresa se está quebrando. Busco a Dios, voy a la iglesia porque necesito el favor de Dios para restaurar mi familia, mis hijos que han caído en la droga, etcétera, etcétera. Pero ni tememos a Dios, o ni se teme a Dios, ni se guarda sus estatutos. Entonces, el versículo 36 dice, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Y si tú sigues leyendo ahí, hasta el versículo 40 se va a encontrar que esas fueron las recomendaciones del sacerdote que mandó. Y sigue diciéndole al pueblo, y los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Y ese era el consejo que les daba. Mire, la palabra dice esto, el Señor les dice esto. ¿Y sabe qué contestaba el pueblo? Lo que hace hoy la iglesia los domingos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué palabra tan poderosa. Pero el pueblo sale y una hora después vuelve a sus andanzas. Y el versículo 40 dice así, pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres antiguas. Y así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo servían a sus ídolos. Insisto, jugaban a dos bandas. Voy a la iglesia, amén, aleluya, alabo a Dios, me regocijo con el pastor, le doy un abrazo, pastor, qué alegría, qué culto tan lindo, qué palabra tan poderosa, pero tan pronto salgo, voy vivo como yo siempre he querido y hago lo que yo quiero. Y creo que hoy es un tiempo para detenernos y tomar una decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿A Dios o al mundo? Recuerde que hay dos caminos, uno que conduce a la vida eterna y otro que conduce a la muerte eterna. ¿Cuál vas a tomar hoy? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cómo vas a decidir vivir? En los tiempos de los reyes de Israel, óigame bien, la gente vivía de esta manera. En los tiempos en que Dios había llevado al pueblo en cautiverio a causa de su pecado, Dios había traído juicio contra ellos y a pesar de esto no se habían convertido. Seguían en sus andanzas. Creen que Dios es un juego y creen que tengo la oportunidad de vivir como yo quiero. Pero hoy el Señor nos está hablando y nos llama de verdad a tener una conversión genuina, auténtica. Y no se burle de Dios, no tome en falso su nombre, no juegue con Él, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso recogerá, eso cosechará. La paga del pecado, el salario del pecado, la recompensa del pecado es muerte, muerte espiritual. Es vivir alejado de Dios, es apagar la voz de Dios, es olvidarnos de Dios en todo. Así que cuidado cómo vivimos, cuidado cómo hacemos las cosas, cuidado cómo andamos. Tomemos una decisión. Josué tomó una decisión, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien diría, ¿y por qué no dijo mi casa y yo? Es lo lógico, ¿por qué no se tradujo así? Porque él decía, yo tomo el liderazgo, yo soy el sacerdote. Por eso él decía, yo y mi casa, yo he tomado una decisión y los de mi casa me seguirán. Les haré entender con mi testimonio, con mi vida, con mis hechos, de que vale la pena servirle a Dios, vale la pena seguir a Dios y vale la pena vivir para Dios. Un abrazo para todos, espero que esta palabra lo haga reconvenirse, lo haga volver su mirada a Dios. Óigame bien esto, y tomar muy, pero muy en serio a Dios. Dios no puede ser burlado. A Él o con Él no podemos jugar, porque finalmente los engañados somos nosotros y los que vamos a pagar el precio somos nosotros mismos. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga en gran manera y que usted pueda vivir dentro del verdadero propósito de Dios y que pueda agradar a Dios en todo lo que haga. Que el Señor les bendiga.